sí que enriquece nuestra vida, nos da sabiduría y está de acuerdo a Dios, dice que es mejor que las piedras preciosas. Hoy continuamos con un tema que yo creo que nos va a llevar a evaluar nuestra condición espiritual. Vamos a estar observando dónde sinceramente estamos parados espiritualmente hablando. Muchos no se dan cuenta, y cuando hablo muchos me incluyo, en cuanto a una realidad de que podemos estar resistiendo a Dios, resistiendo a lo que Él dice en su palabra. Mirando lo que dice la Biblia, cuando resistimos a Dios, las consecuencias son extremadamente trágicas. Todos aquellos que han querido resistir a Dios, no les ha ido muy bien, que digamos. Gamaliel, uno de los grandes maestros del tiempo de Pablo, que era también el nieto de Hillel. Hillel era un gran maestro en Israel. Gamaliel, estando en el Sanedrín, él era una persona muy importante. Sus enseñanzas hasta el día de hoy los judíos las siguen observando. Él dijo lo siguiente con respecto a Pedro y a Juan. Lo habían llevado ante el concilio, lo estaban acusando y este hombre dijo lo siguiente: apártense de estos hombres, hablando por Pedro y Juan, y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podrán destruir. Y él dice esto: no sean tal vez hallados luchando contra Dios. Algunos van a decir en el día de hoy, bueno, ese no es mi problema, yo no tengo problema con Dios, yo no estoy resistiéndole, no estoy yendo en contra, así que no creo que esto aplique a mí, pero vamos a ver de que en realidad sí, si queremos tener una buena evaluación de nuestra vida espiritual, vamos a prestar atención a lo que la palabra de Dios nos dice aquí en el día de hoy. Resistiendo a Dios, las consecuencias son extremadamente trágicas. Y hay una historia en estos dos pasajes que, aunque están hablando de distintos reyes, en sí está hablando de un personaje, un ángel, un querubín, que directamente mirando la condición que él tenía, resistió a Dios de una manera horrible, que trajo sus consecuencias sobre su vida. Tal es así que ha sido expulsado y vamos a ver un poquitito al respecto. Así que este pasaje tiene que ver con lo que es la caída del diablo, de Lucifer, el ángel de luz, y vamos a ver el por qué. Así que veamos versículos 12 al 15 en Isaías y después vamos a ir a Ezequiel 28. Pero nos dice aquí: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vayamos a Ezequiel 28 ahora y observemos versículos 11 al 19. Y nos dice allí: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Una de las consecuencias trágicas que puede tener el ser humano es de poder ir en contra de lo que es la voluntad de Dios, es de ir en contra de sus propósitos. Una de las cosas trágicas que puede el ser humano también experimentar es resistir a Dios en cuanto al mensaje de salvación. Y cuando vemos esto, es decir, somos seres donde Dios ha puesto un alma, ha puesto un espíritu en el cual hay eternidad en ellos y tenemos que velar por lo que pasa en nuestra vida. Si realmente deseamos lo mejor para nosotros, debemos de prestar atención a la palabra de Dios, lo que nos dice. Ha enviado a Cristo Jesús para morir por nosotros en el Calvario, para morir una muerte horrible donde fue molido por nuestros pecados. Y sin embargo, cuando el ser humano empieza a poner distintas religiones porque no está de acuerdo con Dios, está resistiéndole. Cuando está rechazando el mensaje de salvación de Cristo Jesús, está resistiendo a Dios en cuanto a su voluntad de que Él quiere, es su voluntad de que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Pero el ser humano, lamentablemente, escoge otras cosas. Y fíjense en que sucedió en este ángel, este querubín, que era especial ante los ojos de Dios, como lo es toda su creación. Todos sus ángeles eran especiales, pero tenía una característica especial. Y vamos a ver lo que sucede en el corazón, lo que sucedió en el corazón de este ángel, que es muy probable que en nosotros también esté sucediendo. Y es por eso que vamos a tocar este punto, este mensaje, yo considero, si realmente queremos enriquecer nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el versículo número 12 de Isaías 14 nos dice esto. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Y allí entonces en Ezequiel 28, y como les dije, vamos a estar yendo y viniendo, así que mantengan estos dos pasajes. En el versículo 12, por igual, de Ezequiel 28, dice lo siguiente: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pero sin embargo, fíjense en ustedes que nos dice aquí, en el versículo número 13 de 14 de Isaías, nos dice lo siguiente: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora, fíjense en el primer punto con respecto a este ángel, es lo siguiente. Vean lo que dice: subiré al cielo. Nos dice a nosotros que subirá en lo alto. Y dice, voy a levantar mi trono. La tendencia de tomar el lugar de Dios no es nada nuevo. No es nada nuevo. ¿Por qué? Porque en el jardín del Edén, el diablo le dice a Eva, si ustedes se acuerdan, le dice a Eva que si comía del árbol, aquel árbol que estaba prohibido por parte de Dios, Dios le había dicho, todo puedes agarrar, todo puedes comer, excepto de este árbol de la ciencia del bien y del mal. De este árbol y su fruto no vas a comer. Sin embargo, vean ustedes que el enemigo, ya entrado en el principio de la creación, le dice a Eva, no vas a morir.
no vas a morir. Si vas a comer de ese árbol, no vas a morir. Y lo siguiente que le dice es esto: vas a ser igual a Dios. Vas a ser igual a Dios. Y dice que Eva vio que el árbol era bueno. No le tenía miedo, dice que vio que el árbol era bueno. Y al comer de ellos, lo único que hicieron es ir en contra de Dios, resistir a su voluntad. Ellos querían oponerse a Dios. Y lo que es triste es querer tomar el lugar que solamente le puede corresponder a Dios. No hay nada peor para nosotros, los seres humanos creados por Dios, el querer tomar el lugar que le corresponde solamente a Él. Es un reto en contra a su autoridad. La soberbia del diablo se manifiesta en estas palabras allí en el capítulo 3 de Génesis, versículo 1, cuando dice: con que Dios dijo, o con que Dios le has dicho. Y acá podemos ver entonces dónde está y cómo está en realidad, o estaba en realidad, el corazón de Él, cómo está el corazón de cada uno de nosotros, cuando Dios dice algo en su palabra y nosotros queremos ir en su contra. Porque hablar esas palabras altaneras y altivas, es decir, con que Dios dijo esto, pero yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana, mis hermanos, eso es altanería. Y eso es tener deseos de demostrar desprecio y enfado hacia Dios por lo que Él ha dicho. ¿Saben? La intención de Satanás dice que era subir al cielo. Quería ponerse arriba donde estaba el lugar que le correspondía a Dios, ponerse arriba de Dios, levantar, ¿qué cosa? Dice, mi trono, mi trono. Es decir, cuando uno está hablando de esas palabras, está hablando de algo definitivo. Remover a Dios, y quiero establecer mi trono en este lugar, sacar el suyo para poner el mío. El Salmo 103, versículo 19 nos dice a nosotros que Dios estableció su reino en los cielos, su trono y su reino domina sobre todos. Y al diablo a esto le agradó la idea de decir, si yo estoy en esta posición donde está él, entonces lo remuevo de su lugar. Su sabiduría, su hermosura, lo llevaron a pensar más allá de lo que le tenía que corresponder. Este ángel tenía una posición muy importante, te voy a decir. Tenía una posición muy alta, de mucha responsabilidad en comparación con otros ángeles. ¿Por qué? Porque el trabajo de él estaba en el monte o donde estaba Dios mismo en su trono, en primer lugar. Segundo, este ángel estaba encargado de lo que es la alabanza en los cielos. Vine a aprender eso con respecto a que estaba encargado de la música, porque dice fueron creados estos instrumentos. Aquel ángel estaba dedicado a dirigir la alabanza en el cielo. Y allá en Ezequiel 28, versículo 13, nos dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Había música, había alegría con respecto a la creación de este ángel. Y sin embargo, este ángel dice lo siguiente, dice: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Y sabes, eso de las estrellas de Dios implica a los ángeles. De acuerdo a lo que nos dice Job capítulo 38, versículo número 7, y donde nos dice en Apocalipsis 12, versículo número 4. Es decir, este ángel quería tomar dominio sobre todos aquellos otros ángeles que estaban bajo la guía y la autoridad de Dios. Lo segundo que notamos en esto es lo siguiente. Dice allí: subiré al cielo, levantaré mi trono, y dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Saben una cosa que me está mostrando este ángel? Lucifer, el diablo, Satanás, serpiente, como le quieras llamar, es lo siguiente. Segundo punto que yo noto es lo siguiente. Cada vez que vemos una persona con soberbia o con altivez, se está basando en sí mismo y no le importa los demás lo que suceda.
Está basado en mí, mi trono, voy a subir, voy a ser semejante a Dios, voy a quitar. Está basado en sí mismo y no le importa absolutamente nada de lo que pueda ocurrir con los demás. Si están yendo en contra de la voluntad de Dios o no. Y es la autoridad suprema, la ley suprema de Dios que no va a ser quebrantada nunca. Este ángel tomó el atrevimiento de decir: yo voy a subir al cielo, yo voy a subir a lo alto, voy a quitar el trono de Dios, voy a establecer mi trono y todos van a empezar a caminar de acuerdo a como yo diga. Los propósitos que tiene el diablo están basados en sí mismo. Fíjense en que allí está hablando de esto: yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono, yo me sentaré en el monte del testimonio, yo subiré sobre las alturas de las nubes y yo seré semejante al Altísimo. Todo en Él. Está todo basado en Él. Todo basado en Él. Y hay una gran diferencia con Dios. Una gran diferencia con Dios, porque el diablo se basa en la mentira, Dios se basa en la verdad. Las maquinaciones del diablo es de engañar a la gente. Produce ruinas. Lo triste de todo es que aún, ¿sabes qué? Mirando nuestra vida espiritual, yo me he puesto a pensar lo siguiente, y estoy hablando de mí mismo, porque por ahí va a salir alguno: está hablando de mí. Estoy hablando de mí mismo, quiero que quede en claro. Cuando empiezo a ver y cuando estaba mirando lo que sucedió con este ángel, mis hermanos, empiezo a notar una cosa que tengo que solucionar y darle solución como hijo de Dios: es lo siguiente. Hay veces que nosotros vemos, entendemos, conocemos lo que Dios dice en su palabra, y mis hermanos, fíjate que la diferencia en lo que respecta con el enemigo: Dios es bueno, el enemigo es malo. Dios no es egoísta. Dios se goza en dar y querer, no le gusta quitarle a la gente. El diablo, sin embargo, vino para robar, para hurtar, para destruir. Y querramos o no, tenemos que entender esto. Tenemos que entender lo siguiente. Si somos hijos de Dios, con nuestras acciones demostramos si lo somos o no. Pues te voy a decir algo. Si no estás de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, y presta atención a lo que voy a decir, porque voy a repetir, estaba mirando para mi vida. Si yo no quiero seguir lo que dice Dios en su palabra, los mandatos que Él dice, lo que tengo que hacer, mis hermanos, hay algo que tenemos que entender: es lo siguiente: con nuestras acciones estamos diciendo todo lo contrario, y lo que es peor es que me estoy poniendo del lado del enemigo cuando estoy en desacuerdo con Dios. Porque si no estoy de acuerdo con lo que Él me dice, entonces me estoy poniendo del lado del enemigo. Y algunos dirán: ¡ay, ni quiera Dios! Pero es exactamente lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que mirar: en lo siguiente. Si Dios nos dice: haz esto, y no lo hacemos, estamos contribuyendo más bien a lo que es el plan del enemigo que lo que es el plan de nuestro Dios. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque estamos diciendo: con que Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Cuando yo tengo problemas en perdonar a una persona, mis hermanos, y no lo quiero hacer, estoy resistiendo a Dios en lo que Él está diciendo. Perdónense los unos a los otros como yo los he perdonado. Y cuando estamos resistiendo y decimos: no lo voy a hacer, entiendo lo que estás diciendo, pero no lo voy a hacer, mis hermanos, o no tomar nuestro lugar en el reino de Dios. Cada hijo, cada hija tiene un lugar específico en el cuerpo de Cristo Jesús para hacer cosas grandes para nuestro Dios. Cuando resistimos a la voluntad de Dios, mis hermanos, nos estamos poniendo de acuerdo con el enemigo de nuestras almas. ¿Por qué? Porque Él no te quiere ver activo, Él no te quiere ver haciendo la voluntad de Dios. Mis hermanos, cuando estamos en contra de Dios, entonces quiere decir que estamos a favor del enemigo. El asunto está: ¿dónde estamos parados nosotros espiritualmente hablando? Cuando estamos pensando en dividir lo que es de Dios, en lugar de ser parte en lugar de estar multiplicando, tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque la decisión la tenemos que tomar cada día: si unirnos a lo que Dios dice o unirnos a lo que el enemigo dice. ¿Saben? En Mateo 12, versículo 30, Cristo Jesús dijo esto: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. El ser humano, Adán y Eva, tomaron la peor decisión. La peor decisión. El creyente
que no toma buenas decisiones, solo se halla allí porque resiste a lo que Dios está diciendo en su palabra. Y te voy a decir una cosa, Dios es Dios, nadie lo va a mover de ese lugar. Mucha gente ha tratado, muchos imperios han tratado y todos han fracasado. ¿Sabes qué? Si hubiera un poder que pudiera doblegar a Dios, pero no lo hay, porque Él es único. Todo ha sido creado por Él. No hay ser humano que pueda resistirte. Te voy a decir una cosa, que en el día, si resistes de recibir a Cristo Jesús, su único medio de salvación, y piensas que por tus propios medios o por tu propia religión vas a poder entrar en el reino de los cielos, no va a haber manera que tú lo puedas convencer cuando llegue el día que partamos de esta tierra a estar en su presencia y cuando llegue el juicio final de decirle a Dios, por mi medio. Hay una canción, creo que Paul Anka fue la que la creó y muchos artistas, a mi manera. I did it my way. Sinatra la cantó, pero Paul Anka fue el que escribió pero Sinatra era muy conocido por esa I did it my way. Y produce ruinas, ¿sabes por qué? Porque hay una cosa que tenemos que observar, es lo siguiente. El lugar de privilegio que tenía este ángel, lo echó a perder todo por querer resistir a Dios y quitarlo de su lugar. Allá en Ezequiel 28, versículo 13, vamos a ir allí. Ezequiel 28 y verso 13. Dice que en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Vamos a detenernos allí. La guerra en contra del hombre. La guerra en contra del hombre, la guerra en contra de Dios. Fíjense en que Lucifer estaba allí en el Edén hasta que aparece el hombre. Y cuando aparece el hombre, mis hermanos, empieza a haber una guerra porque la noticia cuando llega a los oídos de él, de que Adán, y fíjense ustedes en Génesis capítulo 1, versículo 26 y el 28, Adán le dice, Adán, quiero que señorees de toda la tierra. Tú estás encargado de toda la tierra. Capítulo 2 de Génesis, versículo 8, dice que Dios lo puso en el huerto del Edén. Espérate. Dos no pueden estar aquí con autoridad. Y a Lucifer no le gustó eso. El hombre hecho a la semejanza de Dios y su imagen produjo una envidia increíble en el corazón de este ángel. Y por eso es que hay un gran odio en contra del hombre y todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios, con los hijos de Dios, es un odio increíble la que él manifiesta. Y esa imagen manchada por el pecado, mis hermanos, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, esa imagen manchada por el pecado, nuevamente restablecida por Dios gracias a la intervención de Dios, pues nos dice en su palabra aquello que ha venido a restablecer, Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, donde nos dice que hemos sido hechos conformes a la imagen de su Hijo, para reflejar a Dios. Ahora, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, porque quiero que ustedes vean el odio manifestado en contra de las cosas de Dios. Y hay algo que tenemos que entender, en lo siguiente. ¿Cómo podemos nosotros, leyendo la Biblia, entendiendo lo que la palabra de Dios dice, de poder querer ir en contra de Dios o resistirlo en lo que dice, conociendo que Lucifer, el odio que él siente en contra de Dios y sobre todos los hombres, cómo podemos estar unidos a su causa? Porque dice en el capítulo 13, versículo número 6 de Apocalipsis, dice lo siguiente, y abrió su boca, y está hablando de este anticristo que está posesionado por el diablo, dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
blasfemando en contra de Dios. Después el capítulo 12 de Apocalipsis, versos 10 al 13, nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alégrense en cielos y los que moran en ellos. Sin embargo, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo. Después el versículo 17 de ese mismo capítulo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y sobre quién más? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Las tentaciones van dirigidas a querer producir un desbalance en nuestra mente. A producir un desbalance en nuestra mente. Y te voy a decir, resistiendo a Dios, ¿de qué manera produce desbalance en nuestra mente? En Génesis 3, versículo 1, el diablo le dice lo siguiente: miren cómo está alterando la verdad de Dios. Dios le había dicho: no vas a comer de este árbol singular, uno solo. El enemigo le dice: no puedes comer de todo árbol del huerto. Ahora, si no puede comer de todo árbol del huerto, se iba a morir de hambre. Pero el diablo le dijo: no puedes comer de ningún árbol. El Señor le había dicho: no, uno solo. Génesis 3, versículo 5 nos dice a nosotros: van a ser igual a Dios. Y fíjate el desbalance que produjo en la mente. ¿Voy a ser igual a Dios? No necesito a Dios, no necesito sus mandamientos, no necesito hacer su voluntad, hago la mía entonces. La mujer después agrega en el versículo número 3, el Señor dijo que no podíamos comer del fruto, y ella agrega lo siguiente: y no tocar el fruto. ¿A dónde Dios le dijo que no tocara el fruto? Pero ella le agregó, le dijo: no, tampoco podemos tocar el fruto. Cuarto, el versículo 6, van a alcanzar sabiduría, van a conocer el bien y el mal. No habían conocido lo malo. Déjame hacerte una pregunta. Si tú vivieras en un ambiente que es todo bueno, que no hay nada imperfecto, todo bueno, ¿tienes ganas de conocer lo malo? Pero vas a conocer lo bueno y lo malo. Y lo último, es que dice que Adán obedeció a Eva. ¿Cómo se la puso Eva que lo obedeció? Sí, en serio. Mira, soy la única, no sé qué es lo que le habrá dicho, soy la única, así que... no quieres tener problema conmigo, porque hablar con las jirafas va a ser tu solución, mijo. Y el diablo le hace creer que tiene la habilidad de darle algo que Dios no le quiere dar. Ella podía haber escogido obedecer a Dios, depender de Dios, pero lo resistió y resistió su plan. Punto, y se acabó. Pasaron de apoyar y de estar de acuerdo con el trabajo de Dios, se pusieron del lado del enemigo. Muere espiritualmente, pierden su autoridad, se la dan al diablo, matan, destruyen. La decisión es tan importante porque, mis hermanos, fíjense en que al unirse a lo que dijo el diablo, vemos entonces robar, hurtar y destruir. Lo vemos entonces en Caín, que ve a su hermano y se pone celoso por su hermano y lo mata a su hermano, su propia sangre. El Hijo de Dios necesita entender que dependemos de Dios y no podemos estar rebelándonos y pensar de que somos autosuficientes. Hay una lucha que dice Efesios 6, versículo 12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, aquellos que tienen autoridad y tienen sobre un reino menor, las potestades. Mis hermanos, esa potestad... Podemos ver el enemigo como en Lucas 4, versículo 6,
Le dice, si postrado me adorares, yo te doy todos estos reinos, porque a mí me han sido dados. Wow, fíjate que Jesús no le dijo, qué mentiroso que eres, le dijo la verdad. Si postrado me adorares, yo te doy todos los reinos. Ah, diablo. Gracias a Dios que después, allí en Mateo 28, 18, nos dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Diablito, te quedan pocos días. Empieza a numerarlos porque te quedan pocos días antes que todo venga a ser de papá. Ahora, todo aquello temporario, todo aquello que produce enfermedades, todo aquello que atormenta mentalmente, espiritualmente, lleva al hombre a su corrupción, lo lleva a su destrucción. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Por eso es que nosotros tenemos que funcionar en unidad. Y en funcionar en unidad tenemos que estar sujetos a su voluntad. ¿Saben? Tenemos que estar luchando juntos, mis hermanos, luchando juntos. Porque hay solamente posición para un solo rey, un rey soberano que es nuestro Dios. ¿Sabes? Quiero contarles una fábula. Les quiero contar una fábula. Les quiero contar un relato. Quizás ustedes la han escuchado o no. Es un relato alegórico. Quiere decir que hay personajes que representan algo para traer una enseñanza. Esta fábula habla de una rana y un escorpión. Y había un gran río. Y el escorpión ve a la rana que está nadando y le dice, oye, llévame de aquí, de esta orilla, a la otra orilla. Y la rana, conociendo al escorpión, le dice, no, porque me vas a picar. Le dice, no, ¿cómo vas a pensar eso? Si yo te llego a picar, nos vamos a ahogar los dos y no quedas ni tú ni yo. Ok, pues la rana dijo, bueno, no pesa tanto el escorpión, es livianito, así que súbete. Se sube el escorpión a la rana, llegan a la mitad del río y la rana, ¡pac!, siente el picotazo. Se da vuelta y le dice, ¿por qué hiciste eso? Y el escorpión le respondió, porque es mi naturaleza. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto de la rana y el escorpión en la enseñanza? Tiene mucha enseñanza. Te voy a decir por qué. ¿Cuáles son las enseñanzas? Yo encuentro varias, pero les quiero mencionar algunas nada más. ¿Sabes qué? No importa cuán bien puedas tratar, la rana puede haber tratado al escorpión. No le importó al escorpión, ¿sabes qué? El escorpión hizo lo que tenía que hacer. La rana no consideró las consecuencias, conociendo la naturaleza del escorpión, sabía, él le dijo, me vas a picar. Y la rana sabía. No importa las consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque hay comportamientos naturales. Comportamientos naturales de ciertas personas que son inevitables, como lo del escorpión, es inevitable porque es su naturaleza. Lo segundo que me enseña es que ilustra que la rana tiene la culpa por el problema que sufrió, por haberse asociado con otro, el escorpión, cuando sabía que no era bueno. Y eso a mí me enseña muchas cosas con respecto a personas. Dicen ser una cosa, no voy a hacer esto, pero el fin, mis hermanos, me da tristeza cuando uno se le habla o le dice las cosas a algunas personas, no te metas con esta persona. E ignoran y después entonces sufren consecuencias y me vienen a llorar después que uno le dio la advertencia, ten cuidado. Y esto es lo que sucede cuando nosotros nos asociamos con el enemigo. Te vas a encontrar en medio del río, te va a dar el picotazo. ¿Por qué lo hiciste? Porque es mi naturaleza. El diablo, tienes que entender una cosa, su mentalidad es buscar la destrucción de todos nosotros.
Y si ese es el fin, ¿cómo puedo yo asociarme con alguien que yo sé cuáles son sus intenciones para con mi familia, para con mi iglesia, para con mi ciudad, para con mi nación? Jesús dijo, yo no busco mi gloria, sino la del Padre. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. El que busca su gloria propia, mis hermanos, lo vemos allí en lo que dice en Isaías 14, versículo 12. Dice allí que debilitaba, en primer lugar, fíjense, se basa en sí mismo. ¿Qué es lo que intenta hacer el diablo? Porque en su naturaleza está esto. Fíjense en el versículo 12, tú que debilitabas a las naciones. Cuando uno se asocia con el enemigo, te voy a decir una cosa, lo único que va a producir es debilidad en tu hogar y hay algo que tenemos que entender. Yo no lo quiero ver cerca de mi casa, no lo quiero ver ni siquiera dentro de mi casa. Cuando resisto a Dios, mis hermanos, le estamos dando cabida y cuando le damos cabida, créeme que va a traer debilidad a la familia tuya cuando tú no tomas acción en contra sabiendo de cuál es el propósito que tiene. ¿Por qué? Porque Él debilita a los demás. Segundo, versículo número 16. Fíjate que dice allí, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? ¿Sabes lo que va a hacer? Debilita, segundo, trastorna a los demás. Es decir, que a esa persona o al diablo le gusta alterar el orden establecido, el desarrollo normal de algo. Él quiere trastornar eso. Versículo 17. Que puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Sabes lo otro que me está diciendo su característica? Transforma las cosas en un desierto. Todos aquellos que quieran darle cabida y no quieran escuchar lo que Dios dice, créanme que va a ser asolada tu casa, tu corazón. ¿Sabes qué? Es triste de mirar sabiendo que Dios quiere ver tanto en nosotros. El fin de el enemigo es asolar y destruir completamente algo y su deseo es que la gente siempre esté en la cárcel, atrapados, allí encarcelados. Mis hermanos, Dios vino para darnos libertad, para hacernos verdaderamente libres. Todos aquellos que tienen esa meta de alcanzar posiciones afectan a otros de manera muy negativa. Ahora, último punto para terminar es lo siguiente. Para todos aquellos que sienten igual que el enemigo y creen que la pueden con Dios, ¿sabes qué? En Santiago capítulo número 4, versículo 6, no tienen que buscarlo, dice esto: Dios resiste al soberbio. Dios no aguanta a una persona soberbia, no la aguanta. No aguantó a Lucifer y dice que le dio su castigo. ¿Cuál fue? Las consecuencias fueron serias. ¿Por qué? Porque dice allí, versículo 12 de Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo? Se contó la manera que cayó. No solamente eso, en el versículo 15, fue derribado hasta el Seol. En Ezequiel 28, 18 dice que Dios sacó el fuego de en medio de él, de su tabernáculo, su ser. De ser el ángel Lucifer, lucero de la mañana, pasó a ser el príncipe de las tinieblas. Dios resiste al soberbio. Yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos resistiendo a Dios en este momento? ¿Cuánto estamos resistiendo a Dios en este momento? Y las consecuencias son claritas. ¿Te das cuenta? Si Dios dice en su palabra, haz esto, y tú por el otro lado dices, ¿con qué Dios dijo? Dios te está diciendo, hazlo, y tú dices, no. ¿Sabes qué? Lo único que podemos decir es esto: que Dios tenga misericordia de todos aquellos que quieran ir en contra de su voluntad. Porque a ver si tienes fuerzas para ir en contra de lo que Dios dice.
Yo dije, Señor, te pido perdón si en algo estoy resistiendo lo que tú me estás diciendo en este momento. Pues mis hermanos, es serio. Y yo no quiero ir en contra de Dios, ni quiero ir en contra de su voluntad. Por lo demás, te voy a decir, ¿con quién te estás asociando? ¿Con Dios o con el enemigo? ¿Te asocias con gente que realmente quiere ver tu bienestar espiritual o te estás asociando con aquellos que te quieren desviar? Las consecuencias son serias y Dios nos quiere evitar todo eso en este día para decir, encamínate, hijo mío, hija mía, no resistas, sino de decir, Señor, tu voluntad sea hecha en mi vida y la quiero hacer en forma completa, no a medias, sino en forma completa. Y quiero cerrar con esto, para aquellos que no tengan a Cristo Jesús, por favor, te pido, te suplico. Podrá haber gente que se ríen, se burlan de Dios y piensan, pero va a llegar un momento, te voy a decir, esta semana estamos con mi hijo, nos gusta mucho el fútbol, sobre todo Barcelona, y en esta semana, yo diría muchacho, no sé, porque todavía está joven, 45 años, el que antes dirigía al Club Barcelona, Tito Vilanova, murió, 45 años. Llegó su día. Tuvo una lucha de 2 años y medio, 3 años con un cáncer en la garganta. Pero llegó su momento. Y él dejó estas palabras, según su familia. Disfruten lo que tienen mientras estén vivos. Y lo que estaba diciendo es que va a llegar el momento que va a morir uno. Se terminó todo. ¿Cuál religión sigues tú que no te lleva hacia Cristo Jesús? Pues si no te lleva a Cristo Jesús, te están mintiendo. Porque solo Cristo, Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si te lleva a otra parte, te están engañando. Y si resistes a la voluntad de Dios, que es solamente por medio de Él, pues no hay eternidad, verdadera eternidad o vida eterna sin Cristo Jesús. No te resistas, te lo suplico en el día de hoy, de resistir a la voluntad de Dios, que es a través de su Hijo solamente, el cual puedes tener salvación. Y hoy, si quieres cambiar el rumbo, que tú le puedas decir, esta es mi decisión. Y como hijos de Dios voy a pedir, vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. Y vamos a suplicarle, Señor, te he resistido en estas áreas. Y te pido perdón en este día, te pido perdón. Mis hermanos, si no te asocias a Dios, entonces te asocias al enemigo. Que este día podamos decir, yo no quiero estar más asociado con aquel que quiere debilitar, quiere trastornar mi casa, mi hogar, la iglesia donde Dios nos ha puesto. Amado Padre, bendito Dios, te quiero pedir perdón, Señor, en todos aquellos momentos, Señor, que entendía tu voluntad, Señor, e ir en contra de ella. Pero te doy gracias, Padre, por tu misericordia y por tus enseñanzas a través de tu palabra. Y te quiero rogar, bendito Dios, por favor, no solamente a mí, pero escucha a tus hijos, que humildemente te están rogando que perdones a tu pueblo en esta tarde. Porque, Señor, en varias ocasiones, ¿cuántas veces te hemos resistido? ¿Cuántas veces nos hemos enojado contigo? Porque tú nos dices una cosa y nosotros pensamos lo otro. Y pensamos que lo nuestro es mejor, que de la manera que nosotros queremos solucionar los problemas es la mejor manera, y cuán equivocados estamos. Señor, te pido que
tus hijos busquen otros hijos tuyos que estén maduros, espiritualmente hablando, y que puedan conducir a todos, Señor, a lo que es la unidad de poder luchar en contra de este enemigo que tenemos. Y Señor, has puesto a la iglesia a batallar en contra de todas las artimañas del enemigo que estamos viendo. Señor, la destrucción en escuelas que están con muchachos que se quitan las vidas, Señor, con personas que no les importa cuántas personas matan a través de una bomba o de tiroteos. Que podamos mirar, Señor, la destrucción de las drogas en las escuelas, en los vecindarios. Podamos ver, Señor, el efecto de cuánto daña y lastiman, Señor, estos casinos que dejan a la gente pobre, desahuciada. Te ruego, bendito Dios, por favor, levanta a tu pueblo en este día, levanta a tus hijos, que podamos cada uno de nosotros reconocer que no queremos resistirte más, sino que queremos con todo nuestro corazón y alegremente decir: me rindo a ti. Y ahora, Padre, gracias nuevamente por el día de ayer, y gracias por esta alma, Señor, que pudo venir a los pies de Cristo Jesús. Te doy gracias por mi hermanita, que la pudiste usar para tu honra y tu gloria. Y Señor, sé que muchas otras personas recibieron el Evangelio, no solamente a través del grupito que le correspondía hablar de Cristo. Hubo otros hermanos que también compartieron de Cristo Jesús. Y yo te ruego que ese mensaje pueda tocar esos corazones. Y te doy tantas gracias, Señor, por habernos permitido de estar aquí y haber escuchado este mensaje. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Tráenos de nuevo a las 7, Señor. Y si no, Padre, esta semana, por favor, provéenos la oportunidad de poder compartir a Cristo con otras personas. Y gracias, Padre, gracias nuevamente por tu misericordia y por tu amor. Y es en el precioso nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Acuérdate, ahí está Coja la Venta. Todo va para ProTemplo. Dios sea contigo. Nos vemos a las 7. Si no, miércoles. Si no, el viernes. Si no, domingo que viene. Dios sea contigo.